Hola, ¿qué tal? Buen día. Este video es una investigación documental y de campo, es un informe final del tema Solución eficaz para mejorar la calidad de los quesos usando la filtración por membrana. Mi nombre es Miguel Ángel Arcos Alfaro, soy aspirante a la carrera de licenciatura en Ingeniería en Biotecnología por parte de la Universidad Abierta a Distancia de México. Dentro de este anteproyecto se da una alternativa para aumentar la calidad de los quesos y reducir los costos. Durante el proceso de fabricación de los quesos a nivel industrial, algunos de los nutrientes presentes en la leche se pierden en el suero, que son los carbohidratos, vitaminas solubles y minerales. Estas pérdidas tienen consecuencias económicas considerables que encarecen la operación de procesos a nivel industrial. En el mercado actual no existe tal cual el queso y se desarrolla. Por el momento su calidad es muy deficiente. Usando el método de producción tradicional a nivel industrial es muy fácil producir un queso. También podemos decir que es muy fácil producir un buen queso. Lo difícil es hacer un buen queso todos los días de mayor calidad. No es cosa de una semana, es algo de varios años. La calidad del queso interviene mucho lo que son sus orígenes, lo cual para empezar a hablar de calidad de los quesos tenemos que hablar de la calidad de la leche. Entonces, si no tenemos leche de gran calidad no vamos a tener queso. Y seguir hablando de solucionar la calidad del queso es algo redundante. Por eso si en este caso la leche es propia, el grado de seguridad es más alto, aunque no es garantía de calidad si no es estrictamente controlado. Por lo contrario, la compra de la leche se tiene en cuenta los factores para la aceptación o rechazo de la misma. Se aprovechará que hay una gran variedad de los quesos para las cuales es posible lograr su calidad a escala industrial y mantenerse, ya que producir un buen queso todos los días es algo complicado y en ocasiones los costos son muy elevados. Por ello, con la nueva solución por medio de filtros de membrana para maximizar la calidad de los quesos y minimizar los costos, debemos aprovechar que hay muchos quesos para los cuales es posible lograr su calidad a escala a nivel industrial. Pero bueno, para seleccionar el queso a producir se hizo una encuesta para determinar o tener en cuenta la accesibilidad del mercado y ver las posibilidades de nominar el mismo y tomar decisiones de cuáles son los quesos de mayor venta y de aceptación al consumidor. De forma general, la encuesta nos arroja que el consumo de queso en la dieta o alimentación de los mexicanos es muy importante, pero también predomina que un queso de mayor calidad es un queso muy caro. A pesar de que un porcentaje mínimo es intolerante a la lactosa, aún así siguen consumiendo el queso. No tan frecuentemente, pero aún lo tienen contemplado en sus comidas semanales. En la metodología en la industria quesera, la filtración por membrana tiene diversas aplicaciones que tienden a mejorar la calidad de los productos y la eficiencia de los procesos, lo que, lo que hace el mayor rendimiento y la productividad de las plantas. De la planta, perdón. La aplicación por membrana como alternativa a las técnicas tradicionales de elaboración de queso fomentará la innovación en un sector tan competitivo como este. La composición de la leche empleada para la elaboración de quesos varía en función de su origen y de los factores como los cambios de la dieta del ganado lechero a lo largo del año. La tecnología de filtración por membrana es adecuada para normalizar el contenido de grasas y proteínas de la leche con arreglo a los requisitos exactos de cada tipo de queso producido. Y para compensar las variaciones de la composición de la leche, esto significa que los productores de queso pueden, pueden aplicar el mismo proceso de elaboración durante todo el año con la certeza de que siempre obtendrán el mismo producto final. La filtración por membranas ofrece una alternativa a las técnicas tradicionales de elaboración del queso, por ejemplo, para separar los lactosueros de la leche con o sin agentes coagulantes para mejorar el rendimiento y para manipular las propiedades del queso en el marco de desarrollo de nuevos productos. Además de normalizar la leche, es posible aplicar las tecnologías de ultrafiltración para enriquecerla, elevando su concentración de grasas y de proteínas, sobre todo la caseína, que es muy, pero muy indispensable para la elaboración del queso, a la vez que reduce las proporciones de componentes menos importantes como la lactosa. En ello se produce el volumen necesario y en consecuencia facilita el aprovechamiento más eficaz de los activos fijos posteriores, puesto que antes de los procesos se eliminan los componentes no esenciales que de lo contrario seguirían formando parte del lactosuero. Es posible manipular el grado de enriquecimiento con arreglo a la capacidad de los procesos posteriores, pero los niveles de concentración de grasas y de proteínas suelen incrementarse hasta un 25% en la leche utilizada. Ya entrando al marco teórico, en los antecedentes de la fabricación del queso del año 2000 de Cristo, se dice que se descubrió por un pastor, lo que cuando él ordeñaba eh, el animal, guardaba la leche en recipientes de vísceras de animal.
Estando la leche en ese tipo de recipiente que se utilizaba en la antigüedad, la leche se fermentaba a nivel de temperatura ambiente. Y de ahí accidentalmente se descubrió lo que es el queso, no con los mismos sabores, con la misma textura, con la misma acidez, pero en su momento era el mismo queso. ¿Ok? Y se menciona que en el Antiguo, y también se menciona en el Antiguo Testamento. Ya para el siglo XVII a.C., el hombre sabía elaborar y destilar bebidas alcohólicas a partir de fermentaciones de granos y cereales. De ahí en adelante, hasta el año 1700, los avances en los campos fueron lentos pero significativos. Entre ellos se puede citar la producción del yogur, vinagre y otros alimentos fermentados provenientes de la cultura oriental principalmente. Como les comentaba, para tener una buena producción de queso tenemos que tener una buena cantidad, calidad de leche. En este caso, para tener eso tenemos un control de calidad de leche. Y es que se debe enfriar inmediatamente después de la ordeña a la temperatura de 4 a 10 grados, los que deben mantenerse hasta su proceso de producción. El análisis indispensable de los resultados tiene que pasar la prueba de estabilidad de etanol, acidez, inhibidores, prueba de cuajo, grasas, sólidos no grasos, no debe formar grumos de caseína. Todo esto se debe expresar en ácidos lácticos negativos positivos. Entrando a lo que es la acidez, en cuanto a la acidez de la leche, se excede a los 10, se alcanza dentro de un rango de 0.16 y 0.18, según sea el tipo de queso. Si se excede del punto 18, ya tenemos que adherirle lo que son los óxidos de magnesio, óxido de calcio, hidróxido de magnesio, carbonato de sodio, carbonato de ácido de sódico o de sodio. Entonces, todo va a depende del queso que se vaya a producir. Ahora bien, entremos a lo que son las grasas. Cuando el contenido de las grasas no es indicado para trabajar, se puede ajustar aumentándole por adición la leche con mayor contenido de grasa, crema de leche, aceites de mantequilla o disminuyéndolo por descremado o adición de leche descremada natural o en polvo. También tiene que tener una pasteurización, porque las múltiples posibilidades de contaminación de la leche antes de llegar a los centros de proceso y también por su flora tan versátil originan serios riesgos, ya que es factible la contaminación por microorganismos patógenos y con otros que se pueden alterar con la relativa facilidad. Las necesidades de eliminar este peligro han hecho indispensable aplicar el tratamiento térmico con el fin de destruir todas las formas patógenas y con la mayor parte de su flora natural, permitiendo tener una leche sana para el consumo humano y con sus periodos no mayores de conservación. Y al mismo tiempo tienen, tienen y mantienen inalterables sus propiedades físico-químicas. Ahora bien, vamos a entrar a lo que es el cuajo. El cuajo se divide en tres, que es el ácido, que es la leche más ácidos lácticos y gel ácido. La enzimática, que es leche más enzimas, que es gel enzimático. Y la mixta, leche más aminoácidos más enzimas. De ahí entramos a lo que es el desuerado. La deshidratación parcial del gel de caseína o desuerado se efectúa por un fenómeno físico espontáneo de contracción de las micelas y expulsión del suero llamado sineresis. En una cuajada ácida la sineresis es rápida, pero como sus micelas tienen poca contractibilidad y son permeables, es necesario calentarlas para favorecer el desarrollo de acidez por por los fermentos lácteos y aumentar la contractibilidad, logrando un desuerado más eficiente. Maduración del queso afinado o de la cuajada. Última etapa de elaboración del queso. Se desarrolla con la mayoría de sus principales propiedades organolépticas por la acción caselo- caseloítica del cuajo y enzimas bacterianas que hidrolizan la caseína o peptonas de sabor suave, polipéptidos y aminoácidos de sabor y olor pronunciado, que es lo que mayormente se le da para que sepa a lo que hoy actualmente sabe que es. Entremos a lo que son las tecnologías de membrana. Aquí, la aplicación de las tecnologías para la conservación y obtención de alimentos es claramente una tecnología emergente en este sector. De hecho, los procesos de membrana se utilizaron para concentrar o bien fraccionar un líquido de un líquido de dos diferentes composiciones. Los procesos de filtración por membrana son cada vez más utilizados en la industria alimentaria, especialmente en la láctea y de las bebidas en general. Los motivos expresados por los profesionistas del sector para la utilización de esta tecnología en la industria alimentaria son:
Primera, mejorar la calidad del producto en un 82%, que es lo nutricional, la bacteriología y su funcionalidad. Segundo, reducción de los costes de producción en un 32%, aumentando el rendimiento de automatización de los procesos y su flexibilidad. Y tres, sacar de esos nuevos productos y solución de problemas medioambientales en el 29% del 100. Entrando a lo que también son las membranas, una membrana se puede considerar que es una barrera o película permeoselectiva entre dos medios fluidos, que permite la transferencia de determinados componentes de un medio al otro, o al revés. Esto para evitar o restringir el paso de un componente a otro. El transporte de componentes a través de la membrana se realiza siempre aplicando una fuerza impulsora. Estas fuerzas impulsoras pueden ser debidas a gradientes de concentración, presión, temperatura o potencial eléctrico. La permeabilidad selectiva viene determinada por la medida de la partícula, la afinidad química con el material de la membrana y o movilidad de los componentes a través de la membrana, movimiento, difusión o concepto. Es la formato. Entonces, aquí también vamos a entrar a lo que es la filtración por membranas. Antes de la aparición de las técnicas de centrifugación, electroforesis, cromatografía, entre otras, estas operaciones se realizaban por filtración, cuando resultaba posible. En un principio los filtros eran de tela fina. Más tarde se reemplazó la tela por papel poroso y por último para controlar el tamaño de poro, para retener la partícula más pequeña que las retenidas por los papeles de filtro con el mínimo tamaño de poro. Se fabricaron filtros considerables a matriz de aceto de celulosa, nitrocelulosa o de fibra de vidrio. Una de las membranas aún más finas es el tubo de diálisis, el cual permite el paso de las pequeñas moléculas de iones que retienen las macromoléculas y sus agregados. Perdón, una variable de los tubos de diálisis es el llamado filtro molecular, que puede separar las macromoléculas pequeñas de las grandes. La microfiltración, que es lo que viene más adelante, como todo proceso de separación por membranas, permite la concentración de diferencial en un líquido de los componentes de mayor tamaño con el diámetro del poro de la misma. El líquido que atraviesa la membrana se denomina microfiltrado o permeado y contiene en las mismas concentraciones que de la corriente entrante. Los componentes de menor tamaño que el diámetro del poro. Se puede decir que las membranas orgánicas utilizadas no resultaron satisfactorias tanto en términos de flujo y selectividad como en su estabilidad térmica y química. La aparición de cerámicas químicas solucionó estos inconvenientes, haciendo posible su aparición en la industria láctea. A pesar de ello, las pérdidas graduales de flujo y de selectividad determinaron que ninguno de los procesos resultaba apto para su aplicación a escala industrial. Mediante la introducción del concepto de presión transmembranal uniforme, el PTU, y baja, se evita el problema de encauzamiento heterogéneo de la membrana resultante en las altas velocidades de flujo requeridas para obtener premiación y selectividades adecuadas. Ok, entrando a lo que son las entrevistas, aquí haciendo un énfasis, se entrevistó al licenciado Carlos Alberto Leiva Trinidad, es egresado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la División Académica de Ciencias Biológicas del Estado de Tabasco. Para entrar en lo que fue mi anteproyecto, tenía que hacer una investigación de campo y tenía que elegir un tema relacionado a lo que yo iba a ejercer o a lo que yo iba a estudiar en la Universidad Abierta de Distancia de México, en UNADEM. Y siendo sincero, es algo que sí se me dificultó demasiado, pero platicando aquí con el compañero Carlos Alberto Leiva Trinidad, pues me fue asesorando, no solo en la entrevista, sino en muchas cosas. Y de muchos temas que yo tenía que elegir, el que más me recomendó era este: mejorar la calidad, reducir los costos en lo que es la producción por medio de filtro de membrana de los quesos. Entonces le agradezco por todos los comentarios, sugerencias y sobre todo verificaciones que me hizo durante mi elaboración de mi proyecto. En este caso, los resultados, lo primero que se necesita
conocer es que la cantidad de la población es intolerante a la lactosa. Posteriormente, conocer con qué frecuencia consume queso a la semana y en cuánto estaría dispuesto a pagar. La información que se utilizó fue sostenida por estudios previos de proyectos y trabajos antes realizados. La veracidad de las fuentes es buena, ya que en México esta práctica aún es nueva, mientras que en países desarrollados ya es algo cotidiano, pero los documentos y los libros de estos países tienen derecho de autor y están en otro idioma. O sea, no me dejaban verlo ni traducirlo. Son de hecho confiables basados en información fidedigna a base de investigaciones documental y de campo, en pláticas con profesionistas relacionados a los procesos de queso, como lo son los licenciados en biología, los licenciados en nutrición, los ingenieros industriales e ingenieros en el sector alimentario. Los conceptos más utilizados son el queso, filtros, membrana, calidad. Todo proceso o producto puede ser perfeccionado y mejorado en base a nuevas tecnologías y bioprocesos para ser más responsable para ofertar productos o procesos más saludables al ser humano. Empezar a implementar este proceso en la producción de los quesos, ya que el sureste, específicamente Tabasco y Chiapas, es contemplado como tierra ganadera, por lo cual en Tabasco, el más mencionado y dividido por regiones es la región de los ríos. Es uno de los productores de leche y sus derivados, lo que es queso y mantequilla. Del 100% de la información existente a nivel mundial relacionada a estos temas, solo el 5% está disponible para el uso de investigaciones. La falta de material de información para conocer exactamente los niveles industriales de producción de quesos por medio de filtros de membrana, para conocer la rentabilidad en cuestiones económicas de costo y conocer las regiones factibles, punto óptimo para la asignación del precio del kilo del queso, conocer cuáles son los tipos de queso que son más económicos y con mayor demanda. Ok, en la presente en la presente encuesta, el 20% son hombres, son profesionistas en proceso de titulación en la carrera de licenciatura en nutrición. El otro 20% de los hombres está en proceso de titulación de la licenciatura en biología. A pesar de que en las encuestas son para el público en general, en específico estos profesionistas en proceso de titulación nos aportaron ciertas inquietudes y asombro por medio de lo que el anteproyecto trata, ya que es algo que conocen generalmente y es bueno implementarlo a nivel industrial por cuestiones para reducir el costo. También nos daban sugerencias para investigar mucho sobre los temas en cuestiones de producción de quesos a nivel industrial y sus procesos higiénicos al momento de consumo y de su proceso. Ya entrando a lo que son las preguntas, en la primera nos arroja que solo el 20% de la población en general es intolerante a la lactosa, y ya sea hombre o sea mujer. Con frecuencia, en la 2, ¿con qué frecuencia consume el queso? Y nos arroja que de las personas que consumen queso una vez por semana, el 66.66 son mujeres y el 33.34% son hombres. En la 3, un dato relevante en las cuestiones es el 0% de las personas que el precio no es un referente que les ayuda a preferir un queso de otro. Los factores principales son la calidad del queso. Ojo, eso es aquí en lo regional, aquí en Tabasco. En otras partes del estado de la República es diferente. Por consiguiente, en la 4, las temporadas con menor consumo de queso es en otoño, pero con la mayor demanda de consumo es en verano. Y el 75% son hombres y el 25% son mujeres. ¿Ok? En la 5, la población mencionó que un buen queso no se puede devaluar, pero por las condiciones económicas del Estado, un buen queso tiene que ser económicamente un poco más accesible. En la 6, el 100% de los encuestados nos dice que es muy importante la inclusión del queso en la alimentación, no solo en la dieta. Y vamos con la 7, que los dos quesos sobresalientes en esta encuesta que más se consume es el queso Oaxaca y el queso manchego. Oaxaca, que va derivando lo que es el para deshebrar. En la pregunta 8, el calcio fue uno de los nutrientes más relevantes en las encuestas de las respuestas en los encuestados. Ellos asocian la leche con el queso y el calcio con el mismo. En la 9, perdón, su consumo habitualmente es
es en el desayuno, ya que muchos comentan que es el mejor momento de consumir el queso. Y por último, tenemos la pregunta número 10. En su mayoría, los encuestados no comparan los beneficios de un queso con otro. Esto es lamentable. Ellos ya tienen lo que es, ok. Ellos ya tienen lo que es de su marca y su queso de preferencia. Bueno, es algo que me estoy pasando de tiempo. Las conclusiones que a lo largo del tema de solución eficaz para mejorar la calidad del queso usando la filtración por membranas del anteproyecto no fue una tarea fácil, ya que a pesar de conocer el proceso de producción de queso a nivel industrial, pasar a otro tipo de proceso o buscar otra alternativa que permita maximizar la conservación de los nutrientes que se pierden en el proceso de elaboración del queso y reducción de los costos con los valores mínimos agregados a la creación de nuevos productos o subproductos y que sea amigable con el ambiente. Es un tema complicado. El primero por la delimitación escasa de material informativo que existe en físico y en la web. Y en la web, que sean libros o sean ya como tal, como tal, algo fidedigno, porque información hay, pero fidedigna todavía. Y sin duda alguna, la biotecnología es algo del presente a nivel mundial. Desde hace varios años, lamentablemente en México, aún es algo nuevo y novedoso. Apenas es el principio de las investigaciones, documentos que surgen y siendo un país con la mayor biodiversidad en toda la extensión de la palabra y que tan solo en el área de alimentos derivados de la leche se puede hacer muchas cosas con excelente calidad a un bajo costo, es sorprendente, pero por muchos factores que desconozco en lo personal, no se ha podido expandir esta área del conocimiento. Perdón. Sin duda alguna, la biotecnología ya está cambiando al futuro desde el presente. Aquí, como pueden observar, son mis referencias bibliográficas. 7 de ellas son libros que saqué de la web, que me permitieron sacar de la web. Y las dos consiguientes son revistas que están en los anexos, que es microbiología de la industria, técnicas de bioquímica y biología molecular. Eh, las revistas son El queso manchego, la casilla de España, los segundos son la de los quesos mexicanos genuinos. Y por último tenemos lo que es el queso artesanal y ricota y sobre todo el formato de encuesta que se hizo para la obtención de todo lo que necesitamos para lo que es nuestro resultado. Bueno, pues hasta aquí es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Alguna duda, comentario, sugerencia, pues ahí más adelante les voy a dejar los datos de contacto. Y muchas gracias. Y éxito a todos.